¿Qué tal? ¿Se escucha el audio bien o no? Ok. Estoy teniendo problemas con el micrófono. Una disculpa. Eh, ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno. Perfecto. Estoy teniendo problemas con el micrófono del celular. Ahora sí comenzamos. Primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Mike González, Miguel Ángel González Botello. Soy de la Sociedad de Cactáceas Suculentos del Estado de Nuevo León, ingeniero forestal, y pues tengo algo de tiempo participando en eventos para el municipio de San Pedro, que nos invitan muy amablemente siempre a eventos de este tipo, de carácter cultural y también de carácter de educación ambiental. En esta ocasión, porque hace como un mes tuvimos una plática, y esta digamos que es la segunda parte, pues me comprometí a terminar un tema que quedó pendiente, digamos, que fue el de propagación. No nos alcanzó el tiempo la vez pasada, pues, porque abundamos mucho en otros temas como la selección de sustrato, de macetas, etcétera, ¿no? Entonces quedé pendiente de explicarles un poco de cómo funciona el proceso de germinación de las semillas, así como la obtención de estas y su almacenaje y las técnicas de injerto, ¿sí? Las técnicas de injerto, ahorita vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Y primero que nada, pues me gustaría dar un pequeño, digamos, resumen de lo que vimos la vez pasada. Hablábamos de las características que debe tener el sustrato para que filtre mejor el agua una vez que tenemos las macetas y no se nos pudre, ¿no? Parte importante que sean porosos, etc. La luz adecuada también es un tema importante, porque si nuestras plantas no están con suficiente luz empiezan a crecer algo deformes. Y también hablábamos de los nutrientes, de los fertilizantes, etc., ¿no? Y la cantidad de riego que reciben estas y la calidad del agua, ¿sí? Porque recordemos que también el agua de lluvia es mejor que el agua de la llave, por el cloro, etc. Pero bueno, dado que como comenzamos un poco tarde, no quiero abundar mucho en el tema de del resumen del capítulo pasado, digamos. Entonces quisiera entrar directamente al tema de propagación, y para eso necesitamos saber que hay dos tipos de propagación de plantas, de cactáceas. Una que es meramente sexual, están interviniendo dos individuos diferentes o dos flores diferentes para producir semillas, ¿sí? Y la otra es la asexual, que de una misma planta que produce varios brotes podemos cortar segmentos, esquejes y ponerlos a enraizar, ¿sí? Esta vendría siendo reproducción asexual, ¿sí? Permítame un segundito, enfoca aquí, Ramiro, por favor. Ok, para el tema de reproducción sexual necesitamos saber de dónde vienen las semillas. No vienen de París, obviamente, no las de la cigüeña. Esta es una planta, un Turbinicarpus sauer y su especie gonzalesi, que tiene sus flores, ¿sí? Ahí podemos ver las flores. Este género, Turbinicarpus, al cual podemos ver otros individuos del mismo género acá. Todos estos son adultos. Bueno, a excepciones como este, todavía es juvenil, y este también, pero la gran mayoría de estas plantas del género Turbinicarpus, que es uno de los géneros de cactus que más me apasiona por su grado de endemismo tan complejo, y pues que Nuevo León es uno de los estados con mayor diversidad de este tipo de plantas. Entonces me ha llevado a escudriñar algunos rincones de la sierra para buscar nuevas especies, y pues hemos encontrado algunas cosas interesantes. Pero bueno, volviendo al tema de Turbinicarpus sauer y gonzalesi, que es este,
Aquí podemos ver las flores. Desafortunadamente hoy no tenemos una pareja para esta planta. La polinización en caso de cactáceas, en la gran mayoría de los casos, no sé, el 95% de las especies, yo creo, o más, su reproducción tiene que ser con individuos de la misma especie o de especies muy similares para crear híbridos, pero tienen que ser dos individuos que hayan nacido de una semilla diferente. ¿A qué voy? Que en caso de que estos, que no lo es, que estos fueran hijos que brotan de la misma planta como un rebrote, digamos, estos al producir una flor no pueden polinizar esta flor. Necesitamos que sean individuos diferentes como estos, que estos salieron independientes cada uno de una semilla. En este caso, todos los que estamos viendo aquí nacieron de semillas que cayeron de mi planta madre, ¿sí? Desafortunadamente, como les digo, no tengo ahorita una planta madre que tenga flores, ¿sí? Pero en caso de que sí la tuviera, teóricamente, lo que hago yo, hay gente que utiliza pincel. A mí en lo particular no me gusta usar pincel. Yo prefiero utilizar pinzas, ¿sí? Hay diversos tipos de pinzas. Mis favoritas son este tipo, las que tienen el pico, como le llaman, pico de garza. Me gustan estas más que estas, y que las que usan para sacarse las cejas, por ejemplo. Estas pinzas tienen un ángulo muy bueno. Podemos usar o así y ya voltear, o cortar. En este caso, no sé si puedas enfocarle los estambres. Saco los estambres. Perfecto, se ve bien, ¿sí, verdad? Esos son los estambres. Aquí están los granos de polen. Estas, digamos, que son las células sexuales masculinas del cactus. Y en esta parte, aquí, en el centro, están los estigmas. Son 9, 10, 12, 15 lóbulos del estigma, dependiendo de la especie. Hay algunos que son de 3. Entonces lo que vamos a hacer es, estos granos de polen, dejarlos en el estigma, y se va a empezar a manchar de color crema. Esto es una polinización. Pero, como les digo, para los que van entrando ahorita, si no van a decir, Mike no sabe. Estoy agarrando polen de la misma planta, lo cual en la mayor parte de las especies de cactáceas no funciona. En este caso tampoco, pero lo estoy haciendo de una manera ilustrativa, solamente para que vean cómo este estigma, acércate, Ramiro, por favor. Este estigma ya es amarillo y este es blanco, ¿sí? Todo eso que ven amarillo es el polen que agarramos de una flor madura. Eso es polen, ¿sí? Eso que ven ahí es polen. Son las células germinales, digamos, las células sexuales del cactus. Y adentro de la flor, al fondo de la flor, en la base, algo así, por favor, en esta altura, digamos, ahí estarían el ovario, ¿sí? El ovario es donde están los óvulos de la planta que vienen generando las semillas, ¿no? Entonces llega el polen al estigma, baja por el tubo y llega a el ovario, donde están las semillas, ¿sí? Después de unos días de la polinización, en este caso esto es una cruza que hice hace unos 3-4 días. Aquí el fruto está más descubierto, no está cubierto por lana, como en el caso del Gonzalesi. Este es un Turbinicarpus pseudomacroquele lauseri, endémico de Querétaro, Hidalgo. Y aquí están las dos plantas que utilicé para polinizar, ¿sí? Desafortunadamente no tengo frutos de Turbinicarpus ahorita aquí disponibles, pero pasan pasan las semanas y la base de la flor empieza a ensancharse, y al cabo de 30 días, 40 días, 2 meses, dependiendo de la especie, en Aeocarpus puede pasar hasta 4 o 5 meses, me ha tocado, antes de ver un fruto maduro, ¿sí? Una vez que tenemos los frutos maduros, por aquí tenía uno,
hay frutos que abren. En el caso de Strophytum myriostigma, el fruto es como un balón de fútbol americano que se abre de la mitad en 5 gajos, digamos, y libera estas semillas. ¿Sí? Esas son las semillas. ¿Sí? Y bueno, después de que tenemos los frutos, déjame ver si no tengo aquí un frutito. Aquí tengo un frutito. Estos son frutos de Strophytum capricorne, que es pariente de estos. De hecho, son las semillas de estas, al cabo de 2 años generan cosas similares a estas, ¿sí? Estos son frutos de Strophytum capricorne maduro. Como ven, les decía que en Strophytum myriostigma abre como un balón de fútbol americano a la mitad, abriendo 5 gajos, 6. Y en el caso de Strophytum capricorne, esta es la flor seca, este es el ovario, digamos, y las semillas están aquí en la base, se empiezan a salir porque este tiene una dehiscencia ósea que se abre desde la base. Dice dehiscencia basal y este tiene una dehiscencia apical. Es la forma en la que se liberan las semillas. Y hay Strophytum asterias, que es otra especie de las favoritas, que es esta, que el fruto no se abre, se seca e irregularmente se puede partir en varios lados. Entonces miren, volviendo a lo de las semillas, aquí vemos la semilla y cada una de estas tiene el poder de germinar, ¿sí? A veces es muy difícil manejar semillas porque son muy pequeñas. Y eso no es nada, o sea, hay cosas que son más pequeñas todavía. Para eso, para manejar semillas, yo lo que hago es un bote, los que usa la gente como especieros, le hago 2 agujeros, le pongo 2 tubos de los que se usan para riego o cualquier tubo que quieran, un popote partido a 5 milímetros y un tul. Este es un tul del que se usa para los vestidos de las quinceañeras o de las bodas, etc. El tul funciona como un filtro muy pequeño. ¿Sí se alcanza a ver? Ok, a ver, déjame leer más fácil. Perfecto. Bueno, ¿para qué sirve este aparato? Este aparato sirve para succionar las semillas de los recovecos que quedan en las plantas. En las plantas, perdón, ahí quedan las semillas. Entonces, el fruto a veces cuando tiene esta dehiscencia, abre y puede tirar las semillas, o más inclusive, cuando la dehiscencia del fruto es por abajo. Las semillas caen y en ocasiones quien hace la dispersión de estas semillas, llevándolas a otros lugares, son las hormigas. Por eso hay veces que la gente me pregunta, oye Mike, ¿qué tienes para acabar con las hormigas? Pues las hormigas a veces son benéficas para las plantas y no es lo más recomendable atacarlas, ¿no? Entonces las hormigas llegan y se llevan la semilla, pero no se la comen, porque lo que realmente se comen es el arilo, que vendría siendo el cordón umbilical o la placenta, digamos, de la semilla, ¿no? Entonces, las hormigas se llevan esta semilla, se comen el arilo y van y la dispersan. Pero en este caso, lo que nosotros no queremos es que llegue la hormiga y se lleve nuestras semillas y ya nos perdamos la oportunidad de producir nuestras propias cactáceas en casa, ¿sí? Entonces hay que ganarle a las hormigas. ¿Cómo le hacemos el gane a las hormigas? Con el succionador. Entonces vamos a succionar por el tubo que tiene el filtro y miren, acércate también, por favor. Enfoca el bote, por favor. El bote. Ahí tenemos.
Estas son las semillas y estas se almacenan. Si el fruto estuviera fresco todavía, lo necesario, lo ideal es ponerlas en bolsas de papel. Las bolsas de papel que a mí me gustan son las de papel encerado, ¿sí? Porque se deshidratan rápido, pero no tanto. Las de papel normal, esas de paleta, no son las más adecuadas, y menos adecuadas todavía son las de plástico, si las semillas están húmedas. Si las semillas están recién colectadas y se ponen en bolsas de plástico, hay mucho riesgo de que las semillas se vayan a honguear. ¿Por qué? Porque guardan demasiado la humedad, no se deshidratan y los hongos a veces ni siquiera los vemos. O bien se empiezan a poner de color negra y ya cuando remoja las semillas te das cuenta que están todas llenas de hongos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue entonces es agarras tu bote y las vacías a tu bolsita. Les escribes aquí el nombre, Astrophytum capricorne, octubre 30 de 2020. Le pones la fecha de la colecta. En este caso pues no es la fecha de la colecta porque este fruto realmente fue colectado hace más de 2 meses y estuvo abierto en un envase de estos. Hay veces que guardo las semillas nada más así en envases abiertos y solo se van deshidratando, ¿no? Ahora, si ya tus semillas las vas a almacenar ya secas, pues la opción pueden ser las bolsas Ziploc chiquitas como estas que estamos viendo, o inclusive tengo unas más chicas, no sé si por aquí tengo una, o bien si vas a transportarlas, a hacer intercambios con gente en otros estados, usar paquetería. Yo recomiendo los tubos que se usan para pruebas PCR o para centrifugadoras, ¿no? Y aquí ya les pongo yo su etiquetita donde viene el nombre de la planta y de cuándo son, ¿sí? Bueno, pero esto solamente cuando tus semillas ya están bien deshidratadas. De lo contrario, les digo, pueden generar hongos. Una vez que tenemos las semillas listas, yo recomiendo en muchos de los casos dejar algunas semanas en que se deshidraten antes de germinarlas. Y para germinar las semillas, yo tengo varias recomendaciones. El envase puede ser en una maceta con una bolsa encima. Tú pones tu sustrato para germinar aquí en la parte de la maceta, digamos parte A hasta aquí más o menos, y la puedes cerrar con una bolsa de polietileno normal, cualquiera de esas bolsas de este tipo, por ejemplo, ¿sí? Una bolsa de polietileno, la cierras y que quede más o menos de ese tamaño, y el sustrato obviamente ya va a ser húmedo. Entonces cuando tú las pones a la iluminación fuerte del sol, pero que esté filtrada, no puedes ponerlas a sol directo porque se te cuecen. Las pones debajo de alguna sombra, digo, de alguna malla, puede ser malla sombra, puede ser inclusive una tela de algodón blanca que deje pasar mucha luz, mucha intensidad de luz, pero difusa. Entonces la temperatura va a subir por el efecto de la bolsa, ¿sí? Y se evapora el agua, la cual llega a las paredes de la bolsa, y con el frío se va a ir condensando y va a ir volviendo a humedecer tu maceta. Eso funciona con macetas redondas o macetas cuadradas. De hecho aquí tengo varios tipos de macetas: maceta de 2 pulgadas, maceta de 4 pulgadas, maceta de 4 pulgadas super alta, como le llamo yo, la maceta de litro, y maceta de 6 pulgadas redonda, ¿no? Hay muchos tipos de macetas. Y pues también están las de barro, ¿no? Que hay mucha gente que le gustan las macetas de barro, se ven más bonitas, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, etcétera, ¿no? No hay una maceta perfecta. Lo que sí es que hay macetas más útiles que otras, o macetas más bonitas que otras, pero tu forma de regarlas o tu forma de tratar a tus plantas va a depender de la forma, tamaño y tipo material de la maceta. Pero bueno, volviendo al tema de los contenedores para germinar, otra opción
son los envases de este tipo, de este o inclusive del de medio litro, ¿sí? El de medio litro es este. La ventaja es que son muy fáciles de conseguir, lo consigues en cualquier tienda de dulcería, ¿no? Ya le pones su tapa. Igual, le haces agujeros aquí abajo y le pones el sustrato para germinar. Déjenme traerme una muestra de sustrato para germinar. Hay muchas opciones para germinar semillas. De hecho, conozco personas que lo hacen hasta en papel, servilletas, algodón, etc. Si se acuerdan de las prácticas de la primaria de poner el frijolito en algodón y agua, pues así funciona con las de los cactus. No es tema del otro mundo, pero a diferencia de los frijoles, los cactus son muy susceptibles a un fenómeno que se llama dumping off. Es un síndrome que sufren las plántulas cuando son recién nacidas o son bebés, que es un ataque por hongos. Son básicamente Phytophthora y otros hongos que atacan a las raíces de las plantas, creo que también Fusarium. Pero bueno, hay muchos tipos de hongos que nos pueden causar una pudrición en las plántulas. Entonces la recomendación siempre va a ser tratar de utilizar un sustrato que esté esterilizado, o bien utilizar ingredientes que estén libres de plagas, como lo son el peat moss, que es la turba, o musgo hecho como tierra, ¿no? No sé cuál sería la forma de la traducción más correcta fuera de turba. Usar vermiculita o usar perlita, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso mío, yo utilizo muchas gravas minerales. Me gusta utilizar una mezcla de zeolita, de grava de tepojal, de grava de granito y también grava ¿cómo se llama?, de tesón. Para eso lo que uso es una criba de varios tamaños. Este es un ejemplo. Y me deshago de todas las partículas que son más grandes a esta malla. Y también puedes usar alguna de estas por si quieres quitarle el exceso de polvo. ¿Sí? Estas son de las de cocina normales, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de cribar tus materiales. Y esta es una forma de sustrato. Este es un sustrato con humus de lombriz, zeolita, grava de tesontle, grava de tepojal, grava de granito, etcétera, ¿no? Y vermiculita, que tampoco tiene plagas. Si bien no tienes tú una certeza de que tu sustrato sea libre de plagas, lo que puedes hacer es en un recipiente que aguante suficiente calor, como la porcelana, por ejemplo, este es de una crockpot de porcelana, lo puedes meter a un microondas. Para eso tengo yo este microondas precisamente, que es de los industriales, ¿no? Va a estar desconectado, y le pongo 20 minutos de tiempo por cada litro o por cada 2 litros de sustrato, pero el cual debe estar húmedo, muy muy húmedo, para que las partículas de agua que están al interior del sustrato empiecen a moverse muy rápidamente, y con esto haya una mejor esterilización del sustrato, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes el sustrato listo, pues procedes a ponerle, ya les dije, se les hace agujeritos, ¿no? De preferencia. Puedes ponerle grava en la parte de abajo, alguna grava de tepojal, tesontle, etcétera, y luego ya le pones más o menos esta cantidad de tierra, de sustrato, ¿sí? Lo mojas, que esté muy muy húmedo, o bien puedes inclusive
en una charola como esta o un envase más grande, lo llenas de agua purificada de preferencia, lo sumerges en agua y por los agujeritos va a empezar a absorber la humedad y se va a ir más más uniforme la forma de humedecerse, ¿no? Bueno, este es con el envase redondo, el que es muy común, muy fácil de conseguir, pero tiene una desventaja principalmente. Al cabo de los años, meses, se empieza a tornar lechoso el color y pasa menos luz y es menos fácil de ver el interior de la planta, ¿no? A mí me encanta utilizar este tipo de envases, me ha dado muy buenos resultados. Miren, estos tienen, déjenme decirle cuánto. Este es del 17 de septiembre, ¿sí? Son Astrophytomasterias, que son de este tipo de planta, ¿no? ¿Sí? Ahí están las plantulillas y ya están en un momento en el cual podemos pasar a una segunda etapa. Pero bueno, eso lo explico al rato, es ponerle grado. Bueno, el punto es de que hay envases de otro tipo que podemos utilizar. En este caso es un yogur de una marca que encontramos en la mayor parte de los supermercados. Y miren, al cabo de 2 años sucede esto, ¿sí? Estas son, o bien puedes ir a un negocio de esos también donde te venden todo tipo de desechables y compras de estos que traen un domo, ¿sí? Deben ir tapados de preferencia, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, las plántulas se cuecen muy rápido si les pega la luz directa del sol sobre el domo. Se eleva demasiado la temperatura, sobre todo en verano. Entonces lo que vamos a hacer es, nuestros semilleros los vamos a poner debajo o de una malla sombra o debajo de un árbol que filtre suficiente luz. Digo, tampoco debe estar completamente en oscuridad. Y también puede ser que estén bajo una tela o sobre una lámina de policarbonato de la ahumada o sobre una lámina de policarbonato transparente, pero encima le puedes poner una tela o algo así, para que no pase tampoco tanta luz. Bueno, ese es el proceso de germinación. Para puntualizar, hay que tener sustrato, hay que tener en los recipientes y hay que tener las semillas, ¿sí? Las semillas se pueden remojar 24 o 48 horas antes de vaciarlas ¿cómo se llama? Al recipiente. Y antes de echarlas al recipiente, también lo que puedes hacer es sacarlas de donde las estás humedeciendo. Las puedes poner en este lugar, por ejemplo. Aquí echas tus semillas durante 24 o 48 horas en agua purificada, que se estén remojando. Si ya se remojaron, lo que puedes hacer es las echas al colador y con el agua de la llave empiezas a limpiarlas con agua a presión. Las semillas no se van a ir hacia el fregadero, se van a quedar en este colador y ya están listas a sembrar, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, me faltó un paso. Cuando las pones aquí a remojar, a limpiar, digamos, es porque antes de sembrarlas las puedes poner de unos 10 minutos en una solución de, no sé, una tapita media tapita de taparrosca, por ejemplo, de cloro en 1 litro de agua, más o menos, ¿sí? Tú puedes poner en esa solución de agua con cloro, puedes poner tus semillas a remojar por 10 minutos para matar algunos de los hongos que están ahí. O bien puedes tratar de hacerlo, ¿cómo se llama? Directo, omitiéndote este paso de desinfección, ¿no? Pero ahí sí ya depende de qué tanta confianza tienes de que hiciste bien el almacenaje de semillas en tus bolsitas de papel. O sea, teóricamente, si tú colectaste tus semillas y no las tuviste en lugares oscuros mientras estaban húmedas, o lugares que guardan mucho la humedad, no tienes por qué tener problemas de hongos, ¿no? Si no, pues para eso tienes fungicidas de los que la gente me pide, ¿no? ¿Sí? Hay fungicidas para todo tipo de problemas. Entonces, bueno, ya anduve de aquí para allá porque, como siempre me dicen, ¿te hace falta un guión? Pues sí, me hace falta un guión, pero a veces no hay tiempo de hacer este tipo de ejercicios. Pero bueno,
Este es otro tipo de recipiente. ¿Sí? Son las charolitas que te sirven el sushi, por ejemplo. También lleva un domo. Se destapa ya cuando las plántulas están más grandes. Y bueno, aquí vemos uno de los problemas más comunes. Cuando la gente me escribe y me dice, Mike, ¿tienen salvación? Es cuando empieza a pasar esto. ¿Sí los ven? Estas plántulas se pusieron color amarillo. No tienen salvación. Ya están en el cielo. Lástima porque esta estaba muy bonita. Esta es una plántula. Y ya murió. ¿Sí? Está blanca. Esta todavía puede sobrevivir. Pero esta y estas les pegó el sol. Ahora que hubo cambio de estación, ¿sí? El sol usualmente se mete de una forma durante una buena parte del año. Luego, en verano, está así, o más o menos así. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi casa, que es su casa, el sol está en esta forma. Pero ahorita el sol empieza a meterse de esta forma. Y el invierno más inclinado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes tus plántulas tapadas y dicen, hombre, aquí no les pega el sol, pero empieza a llegar el otoño y empieza el sol a inclinarse un poco más. Entonces, de esta manera, es que tú tienes tu semillero y de repente el sol le pegó nada más de un solo lado. Entonces, por eso se empezaron a quemar de este lado. Y luego las moví, tonto de yo, las moví y pasaron los días y volvió a alcanzar el sol a mis plantas. ¿Sí? Entonces se pasó 2 veces el problema, ¿no? Es un problema muy muy común, siempre la gente me comenta de esto. Entonces, afortunadamente, pues fue nada más una parte del semillero. Y eso es lo más difícil. Lo sencillo es hacer la germinación. Tus plantas germinan en 2-3 días después si tú remojaste las semillas de Strophytum, al segundo o tercer día ya están germinando. ¿Sí? Lo difícil es que lleguen a ese tamaño. ¿Sí? Y más difícil aún, al menos para mí, que soy procrastinador, me encanta dejar las cosas para después, lo más difícil es hacer los trasplantes a tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo. Estas plantas debieron haber sido cambiadas de ese contenedor. Son de esos que tienen 128 cavidades. Estas debieron haber sido cambiadas hace más de 2 años, yo creo. Entonces voy a sacar una para que vean. Hacer todo un jalado. ¿Por qué? Porque no lo hice cuando debí. Entonces, yo creo que en este caso hasta me va a convenir más hacer cortes en el contenedor. Entonces, cuando a mí me dicen, hombre, ya aprendí a germinar, les digo, no es lo más difícil. Lo más difícil es que te germinen y que lleguen a una buena talla. Porque hay hongos, porque hay sol, porque hay plagas, etc. Mira, este de hecho está quemado, por eso lo pongo. Y este es el sistema radicular. Las raíces están pegadas a los granos de tepojal. En uno de los grupos ayer describían de que si les ponían grava al fondo de la maceta, y yo les decía, no usen tesón, que usen mejor tepojal. No usen tampoco grava decorativa al fondo, porque la raíz no se pega. Mira, enfoca aquí, por favor. Las raíces, aquí. Las raíces no se pegan a las demás gravas, y al tepojal sí, por ser poroso. Entonces, miren. ¿Sí? Bueno. Los trasplantes son parte importante de la propagación, y les digo, es de lo más, ¿cómo se llama? De las cosas que a veces dejamos al final, y pues pasa de que pues crecen muy lento. Si yo hubiera cambiado esta planta hace 2 años, a lo mejor yo tendría una planta del tamaño de una pelota de béisbol, ¿sí? Pero bueno, como lo sé siempre para el último, ahí están las consecuencias. Su crecimiento fue más lento. ¿Sí? Bueno, entonces, al cabo de 1 año, 2 años, puedes hacer tu trasplante.
¿Qué les parece? ¿Quieren ver cómo está el sistema radicular de esta? Acércate, Ramiro, por favor. Mira, ahí están los agujeros. Aquí está el sistema radicular. Ven el sustrato que tiene tanto parte mineral como parte de materia orgánica. ¿Ok? Este es solamente pit moss fino con tierra, por ejemplo, y este es con más minerales. Como ven, se parece más a este tipo de sustrato, pero hay gente que utiliza nada más eso y les va bastante bien. ¿Sí? Miren, aquí hay una planta, hay plantas recién germinadas, plantas viejas, semillas viejas que no germinaron y que germinan al segundo año. ¿Sí? Este es un híbrido y este sí es una especie, es un individuo puro. ¿Ven la raíz? Esto gracias al sustrato que pueden encontrar en mi página My Cactus Supply. ¿Sí? Entonces ven como el recipiente le ayudó bastante y el sustrato también. Bueno, esta planta ya se puede poner en una macetita de 2 pulgadas, le ponemos algo de tierra, la sentamos ahí, pero antes le podemos poner polvo enraizador. Enfócale ahí, por favor. Es que tenía que ir adentro a traerme mi polvo enraizador porque el que tengo aquí ya ni siquiera se ve el nombre de tan. Es este. Este es el polvo y este es el producto. Se llama Raizón Plus. Me gusta mucho, es económico y aunque hay otras marcas en el mercado que son más caras, miren, este es el polvo. ¿Sí? ¿Sí? Este es el enraizador. Hay otras marcas, hay otras concentraciones. Este tiene mayor concentración, es más caro. Entonces agarramos la planta y la podemos poner directamente en el polvo a que agarre algo de polvo, pero esto no es tan conveniente porque se empieza a llenar de tierra tu polvo. La otra que puedes hacer es espolvorear, poner todas tus plantas en fila, separarlas todas a que se vean un poco las raíces y espolvorearlas con un ¿cómo se llama? Con un salero, por ejemplo. Y ya que espolvoreaste tus plantas, así digamos, ya las pones en tu contenedor. ¿Sí? Vamos a ponerlo en una de estas, se me hace muy grande. Le puedes poner grava de tepojal. Le ponemos grava de tepojal al fondo y ya le echamos tierra. ¿Sí? Ya que tiene la tierrita, le ponemos un poco más y ya estamos trasplantando. ¿Sí? Si ven que se mueve mucho, para eso es la grava decorativa. La grava decorativa no es solamente para decorar, ¿sí? La grava decorativa nos ayuda a darle estructura y nos ayuda a que la planta no se te mueva. Le puedes poner grava y mira, la planta ya no se mueve tanto, ¿sí?
presionas un poco y ya tienes tu azufita, un Capricornio de, creo que tiene 2 años de edad. ¿Sí? Ya tenemos nuestra planta. ¿Cómo ven? A ver, vamos a leer algunas preguntas. Sí, un recordatorio, una agenda, etcétera. ¿Cómo saber cuándo puedo ya poner la planta en una maceta ya germinada y crecida? Pues eso depende del grado de desesperación de cada quien. Hay gente que lo hace cuando las plántulas tienen el tamaño de un garbanzo y luego la pasan a un contenedor de este tipo, ¿sí? O a uno de este tipo. Estos digamos que son los de tercera clase, ¿no? Hace unos meses hice un trasplante a contenedores de este tamaño. En estos caben 128 cavidades, en estos caben 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 por 22, ¿cuánto es? Bueno, caben más de 200. Más de 200 cavidades aquí. Y como pueden ver, acércate también, por favor. Aquí tengo las plántulas, ¿sí? Escogí este tamaño de contenedor para los que eran más pequeñitos y para los que estaban dañados. Mira, en este caso, acércate a este lado. Este estaba dañado, de este lado. ¿Sí? Entonces digamos que aquí puse todos los que sí merecían vivir, pero que no eran los de tamaño grande, ¿no? Porque hay veces que te encuentras plántulas que dices, oye, a lo mejor esta no la libra porque está enferma. Mira, por ejemplo esta. También les puede pegar un hongo. ¿Sí? Entonces, la grava va encima. Aquí adentro tiene tierra, tiene sustrato del que utilizamos ahorita y encima le pone la grava. ¿Sí? Y puedes utilizar de ese o de este otro material. ¿Sí? Estaba trayendo este tipo de domo, que es el que utilizas ya cuando quieres germinar demasiadas plántulas. Mira, va algo así como esto. Puede ir en una charola con cavidades o puede ir en una charola sin cavidades. O sea, que sea completamente charola como este tipo, ¿no? Completa la bandeja. Hay gente que sí pone una semilla o 2 semillas en cada cavidad. Eso es buena idea si tienes suficiente espacio o si tienes pocas semillas que germinar. Si tienes muchas semillas, pues sí te recomiendo hacerlo en envases pequeños y esperarte a que ya estén más grandecitas para hacer el trasplante. Es un tamaño bastante bueno para hacer el trasplante. ¿Sí? A mí francamente no me gusta usar cavidades tan pequeñas, más que para los individuos de segunda o tercera calidad. ¿Por qué hay individuos de segunda o tercera calidad? Porque germinamos una gran cantidad de semillas. Entonces, si yo me hubiera pasado y hubiera una densidad al doble o al triple que esto, seguramente va a haber unas plántulas que van a crecer más que otras. Entonces vamos a tener las de primera y las de segunda calidad, y vamos a tener las de tercera, que son las chiquitas. Entonces siempre hay unas suprimidas. Mira, esta es una suprimida. Esta también es una suprimida. Entonces a veces se dañan. Entonces siempre tienes unas muy saludables y otras no tan saludables si utilizaste demasiadas plántulas. Digo, demasiadas semillas en un semillero, ¿no? En este caso hay que tomar en cuenta que hay plantas
que su germinación se da con luz del día o con luz, así como les decía, filtrada, y hay plántulas que les gusta la oscuridad para germinar. Aquí hay 3, 1, 2 y 3. Cuando empezaron a germinar se me ocurrió sacarlas todas y ponerlas mover del lugar donde tenía el contenedor donde recibía poca luz, me lo llevé a donde recibía más luz junto con los demás, porque los demás necesitaban luz. Pero el error es que olvidé que en este caso Peninsueres greigi, que es una de las excepciones, germinan más en la oscuridad, ¿sí? Muchos de los cactus que son columnares o que son cilíndricos, alargados, su germinación se da mejor en condiciones de oscuridad. Entonces traté a todos los semilleros, los 10 semilleros que tenía, los traté por igual y los moví al mismo lugar. Se detuvo el proceso de germinación y nada más germinaron 3. Entonces, hace unos días volví a hacer el mismo experimento, pero ahora con una charola completa de ese tipo, y aventé muchas semillas y ya empezaron a germinar muchas semillas. O sea, no era una baja tasa de germinación la que tenían mis semillas, sino que interrumpí el proceso de germinación al ponerlas en condiciones de mayor luz. Entonces, si alguien tiene alguna duda de cuáles son los requerimientos que tiene alguna planta, pues denle like a la página ahí de My Cactus Supply y ahí viene un link para mandar WhatsApp. Con toda confianza les respondo sus inquietudes o les puedo ayudar a conseguir lo que necesiten para hacer sus germinaciones. Pero bueno, antes de que se termine la plática, les voy a platicar qué son los injertos. Los injertos es la unión de 2 especies diferentes en forma de corte, pegas uno sobre otro, para que el individuo que está de porta injertos, que es este de abajo, le provea mayor cantidad de nutrientes a la planta que está arriba, porque esta es una especie de rápido crecimiento y esta es una especie de lento crecimiento, o es una especie que tiene problemas para producir su propio alimento, digamos, ¿no? Que es lo que pasa con los que son variegados, que son cactus que tienen colores amarillentos o rojizos, que es porque tienen dañada la clorofila. No dañada, sino que no producen bien la clorofila y utilizan, funcionan con otros, sus colores están dados por otros pigmentos, ¿no? O sea, la clorofila en lugar de ser verde empiezan a formarse otro tipo de compuestos que hacen que tengan colores extraños. Entonces la planta se ve imposibilitada para producir su propio alimento y entonces hay que darle fuerza con un porta injerto. Y para eso necesitamos navajas, pueden ser las de florista, y las de, bueno, también pueden servir, pero no son para eso. ¿Dónde está la otra? Antes de pasar al tema de injertos, quería mostrarles este tipo de lámpara para la gente que quiere germinar semillas sin tener que recurrir al sol, ¿sí? Es una lámpara que utilizan solamente las longitudes de onda que necesita las plantas. Las plantas no usan la luz verde, no usan la luz amarilla, usan la luz roja y la luz azul. ¿Sí? De todo el espectro electromagnético, las cactáceas y las suculentas utilizan, bueno, las plantas en general utilizan nada más esos colores. La traigo. Esta es otra. Este es otro tipo de navaja, también se puede usar para injertar. Pero bueno, no sé dónde dejé la que más me gusta. Bueno, vamos a hacerla con la navaja de florista. ¿Sí? Hay que usar un... No, este es un afilador. Es bueno, pero a mí me gusta más estos que vendían en lo que antes era Lowe's. ¿Sí? Entonces necesitas tener una navaja
necesitas tener toallitas Lysol. Estas las utilizo desde antes de la pandemia. Cada corte que hagas hay que hacer desinfección, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo de injerto, ¿sí? Déjenme traerme un porte injerto. Uno de los más utilizados es el garambullo, Myrtillocactus geometrizans, ¿sí? Vamos a hacer el corte, ¿sí? El corte se hace de donde está la tonalidad celeste hacia arriba, y luego le haces un corte, dos cortes en diagonal, biseles, o puedes hacerlo para arriba. Esto para que cuando se deshidrate no se haga un hueco la parte del corte. Y luego volvemos a hacer otro corte, y aquí se alcanza a ver un anillo en el centro. Bueno, a lo mejor no se enfoca bien. Ahí está un anillo. Ese anillo tiene que cortarlo, ese anillo tiene que tocarlo la planta a injertar. En este caso voy a agarrar una de estas mismas, ¿sí? ¿Sí ven el anillo? ¿Sí? Ok, lo que necesitamos hacer es que ese anillo, vamos a hacer otra desinfección. Ese anillo quede listo para ponerlo en esta parte. Los pegamos juntos los dos y vamos a usar la cinta para injertar. La cinta para injertar la sacamos de este rollo de Clean Pack, el normal que usamos para la comida, y ya tú le cortas fragmentos a tu Clean Pack con una navaja. Es una forma que puedes hacerlo. Y déjame traerme un rollo de cinta. Gracias. Miren, esta es la cinta para hacer el injerto, ¿sí? Gracias, Brian, por la cortesía. Entonces, miren, una forma es, le das vuelta aquí con el dedo, la detienes. Esto es para ayudarle a dar sujeción, ¿sí? Y luego paso por aquí, detengo, y creo que se me movió un poco. Lo puedes más o menos volver a poner donde va. Y ya, cortas. Con la misma navaja puedes hacer esto, meter el plástico aquí y ya quedó. Si se mueve un poco, tratar de ponerlo en donde estaba la zona de contacto. Se me movió un poco y se corta un poco inclinado. Aquí vemos un ejemplo ya hecho. La cinta la quitas a los 7-6 días más o menos, y en este caso es un Phaerocactus con un Astrophytum fukuruyu, el número 3 de varios que hice. Es necesario apuntar sus nombres en caso de que uses la misma parte, que uses la misma planta en dos partes. Yo aquí corté, digamos, la parte aérea es y la parte de la raíz, que es esta,
la usé con la raíz hacia arriba, ¿sí? Aquí hay dos resultados diferentes. Cuando tú cortas esta planta e injertas la parte superior en uno, esta planta va a crecer muy rápido. Cuando tú cortas y esta parte la injertas con la raíz para arriba, empieza a ocurrir un fenómeno que es, aquí se está produciendo una nueva planta, hay un punto de crecimiento y aquí hay otro punto de crecimiento. Entonces empieza a haber lo que le llamamos injertos de rabo, de cola, de trasero, y esos injertos que están con la raíz para arriba echan brotes, ¿sí? O igual en el caso de Digitostigma caput medusae, con un pedazo de un brazo, que es uno de estos, tú lo pegas en el Pherocactus, que este es el porta injertos, y genera múltiples cabezas. Esta es una, esta es otra, y esta es otra cabeza. Aquí uso un Melocactus, que es este, y esto tiene una cabeza, dos cabezas y tres cabezas. Este es un Pherocactus whitleyseni, también se usa de portainjertos, pero es más difícil hacerlo por las implicaciones que tiene de espinarte y quitarle las espinas. Es más difícil. Si quieren lo podemos hacer dependiendo de qué tanto tiempo nos queda. Y aquí vemos un injerto de una planta que tiene la capacidad de producir brotes múltiples. Si lo pusiéramos sobre sus propias raíces, esta planta no crearía tantos hijos, ¿sí? Las plantas producen más hijos, más brotes cuando las injertas. Y aquí vemos otro extremo, ¿no? Mira, echan múltiples brotes. Entonces podemos cortar uno de estos y hacer otro injerto. Vamos a cortar este y vamos a hacer un injerto en... ¿Cuál será bueno? En este. Este es un Pherocactus Istrix. No, mejor un Astrophytum myristigma. Estos se me quemaron. Les pegó una quemadura invernal. Y vamos a limpiar. Entonces, como este ya no tiene tanto valor económico porque está quemado, nadie me lo va a comprar, prefiero usarlo de porta injerto. No es un hongo, esas cicatrices, extraño mi navaja que no encuentro. Como ven, no es una pudrición. Esta quemadura no llega hacia el centro de la planta, ¿sí? Es una cicatriz de una quemadura. Entonces, no me imposibilita esta quemadura que lo utilice para porta injerto. Ahora, como se ven aún los gajos, estas líneas, aquí se ve una línea, quiere decir que tengo que cortar todavía más hacia abajo, ¿sí? Estos biseles son para que cuando la planta se deshidrate no se haga cóncava, ¿sí? Le hago el corte, y si hago un corte y no quito estas secciones, se va a hacer una cuenquita, ¿sí? Entonces, para eso hacemos los cortes de bisel. ¿Ok? Voy a volver a desinfectar y voy a darle más para abajo hasta que dejen de verse estas líneas que estaban aquí. Mira, aquí ya se puede injertar sin problema alguno. ¿Ven el anillo en forma de estrella? Ok. Ahí vamos a injertar esta pequeña planta que era de ¿dónde está? De este, ¿sí? En menos de 2 años voy a tener una planta de este tamaño, o a lo mejor en 3, sin exagerar mucho. Esa es la ventaja de los injertos. Hay mucha gente que dice es que están tan feos y no se ven tan bonitos como los de semilla. Sí, es una ventaja. Miren, el origen de algunos de los brotes de esta especie de Astrophytum myristigma son flores que se convirtieron en brotes,
y aquí se ve el ovario vacío. Ese es un ovario vacío. Es el mismo caso que este. Esto es una flor, mira, acércate. Ven estas como espinas. Esto quiso ser flor y se convirtió en brote. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Ese hueco es el ovario donde deberían de ir las semillas. Pero se convirtió en fruto, se convirtió en tallo. Entonces no es buen candidato ese para hacer el injerto. Ahí está el anillo. ¿Sí? El anillo, ahora sí, vamos a hacer limpieza y vamos a quitarle una última capa para asegurar que esté limpio. Ponemos que los dos se intersecten ahí. Inclusive hay gente que nos gusta hacerle un ángulo en las orillas, quitarle nada más las puntitas, las esquinas, y con el clean pack y ahí quedó. ¿Sí? Esta planta en menos de 7 días ya le puedes quitar la cinta para injertar. Mi recomendación es no hacer injertos después de septiembre. ¿Sí? En septiembre viene la temporada de lluvias. La humedad relativa que tenemos en Monterrey en septiembre es muy alta. ¿Sí? Entonces, en esa zona del corte es más fácil de que se haga una pudrición por hongos. Entonces, la recomendación es haga sus injertos en primavera y verano. ¿Sí? Ya en otoño, después en septiembre, pues todavía es verano, no creo. Pero es húmedo. Y en otoño ya no crece tan rápido. Tienes que esperarte que sea un día cálido y seco. Y sí los hay, en septiembre hay días que son cálidos y secos, pero la recomendación es que lo hagas un día que sea seco y que en el pronóstico del clima te diga que los próximos 5 o 7 días van a estar secos. ¿Sí? Aunque hay gente que le gusta hacer el injerto en cámaras de humedad. Ya la verdad a mí no me gusta utilizarlo, pero sí hay gente que lo hace y le funciona bastante bien. Y sobre todo lo hacen para injertos que se llaman Periscopsis. Periscopsis esta planta, disculpen, no tengo una muy bonita, está demasiado deshidratada, pero esta planta se utiliza para porte injerto de plántulas que tienen, no sé, 20 días, 30 días de germinada, ¿no? Algunas veces lo hice hace ya más de 10 años, pero no me gustó tanto, porque luego tienes que volver a hacer ¿cómo se dice? Trasplantarlos seguido, ¿no? Muy pronto. Y quería comentarles, los injertos no son exclusivos de cactáceas. Esta es una suculenta que se llama Pachypodium lamerei, es la palma de Madagascar, y aquí está injertado. ¿Sí? Es una cresta. Está injertado porque esta planta tiene un crecimiento anómalo. Entonces lo que hacen es replicar una rama de Pachypodium en otra para que esta especie, este individuo crezca también con las hojas crestadas. Permítame tantito. ¿Qué creen? No me había dado cuenta que ya me pasé. Entonces aquí le paramos porque si no me van a regañar en Casa de Cultura San Pedro. Y cualquier duda que tengan, favor de contactarnos en My Cactus Supply. Ahí les voy a poner la liga. Y en la Sociedad de Cactáceas Suculentas del Estado de Nuevo León, de la cual pues también formo parte, y pues mucho del conocimiento que he adquirido ahí fue gracias a esta agrupación que ya tenemos 20 años de formar parte. Bueno, muchas gracias por su atención, me retiro.